CLA-TV examina hoy más de cerca al hombre cuyos poderes van a ampliarse enormemente y que puede así declarar muy fácilmente nuevas pandemias en todo el mundo. Se trata de Tedros Adhanom Ghebreyesus, actual secretario general de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Expediente 1. El ascenso a la dirección de la OMS. Según Wikipedia, Tedros se unió ya en 1991 al comunista Frente de Liberación del Pueblo Tigrayano, TPLF, por sus siglas en inglés. El TPLF gobernó entonces hasta 2018. Como miembro del partido TPLF, Tedros ascendió paso a paso. 2005 a 2012, ministro de Sanidad de Etiopía. 2012 a 2016, ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía. Lo llamativo es que el TPLF es una organización violenta con una agenda comunista. Desde 1976, el TPLF figura como una organización terrorista en la base de datos mundial sobre terrorismo, porque ha participado en secuestros y toma de rehenes en numerosas ocasiones. El TPLF ha cometido graves violaciones de los derechos humanos durante sus casi 30 años de poder. Como miembro de alto rango en el órgano ejecutivo y ministro durante muchos años del TPLF, Tedros debe ser considerado corresponsable de estos crímenes. Conclusión. El violento grupo terrorista TPLF se convirtió en un estribo para Tedros. Esto proyecta una oscura sombra sobre su ascenso. Expediente 2. Los delitos más graves contra los derechos humanos. Los siguientes extractos de los informes anuales oficiales de las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch de 2005 a 2016 documentan atrocidades inimaginables cometidas por el gobierno etíope de Tedros. 2007. Las tropas gubernamentales queman pueblos enteros, cometen ejecuciones públicas y violan a mujeres y a niñas. 2010. Se cierran periódicos, los redactores huyen despavoridos. 2015. Amnistía denuncia los métodos de tortura más severos, como quemaduras y descargas eléctricas en comisarías locales y cárceles regionales. Según un informe del portal de noticias británicos The Expose, el TPLF, que gobernó entre 1991 y 2018, fue uno de los regímenes más corruptos, brutales y genocidas que han arraigado en el planeta en los últimos 30 años. Tedros, como miembro destacado de este régimen, fue cómplice. Resumiendo el régimen de Tedros en Etiopía, el portal de noticias británicos The Expose afirma: el gobierno del TPLF cometió innumerables masacres. El Dr. Tedros era parte integrante del TPLF, que mantenía su poder masacrando a cualquiera que se atreviera a desafiar sus tácticas opresivas. Conclusión. Los crímenes más brutales contra la población civil durante su etapa como ministro responsable sacan a la luz su falta de conciencia y lo convierten en inaceptable. Expediente 3. Crimen como ministro de Sanidad. Durante su mandato como ministro de Sanidad de Etiopía, se le acusa de haber ignorado varias veces brotes de cólera en 2006, 2009 y 2011. Tedros habría presionado al personal sanitario local para que se refiriera al cólera ya detectado como diarrea acuosa. Según el portal de noticias británico The Expose, Tedros no solo encubrió epidemias de cólera, sino que como ministro de Sanidad al cargo, también fue cómplice del bloqueo genocida de alimentos y medicinas al pueblo somalí en Ogaden durante años. Participó en la expulsión de la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras de Ogaden durante una serie de brotes de cólera, causando así la muerte de innumerables personas durante una serie de hambrunas y epidemias históricas. Conclusión. Las numerosas epidemias de cólera encubiertas y el bloqueo de las entregas de ayuda para ciertas tribus étnicas también descalifican a Tedros como ministro de Sanidad. Expediente 4. Las conexiones de Tedros. Por ello, numerosos periodistas independientes han llegado a la siguiente conclusión. Tedros Adhanom Ghebreyesus nunca debería haber sido elegido director general de la OMS. Debería haber sido acusado de crímenes contra el pueblo etíope. Ha demostrado ser un terrorista y un grave criminal. Pero, ¿cómo es posible que a pesar de todo fuera elegido jefe de la OMS? De manera muy notable,
Wikipedia habla de cómo Tedros estaba muy ocupado haciendo conexiones con figuras internacionales durante su tiempo como ministro de Salud de Etiopía. He aquí algunos ejemplos. Con el expresidente estadounidense Bill Clinton. Se apresuró a conocer Clinton en persona tanto al principio de su mandato ministerial como en su calidad de secretario general de la OMS. A su vez, Tedros ayudó a la Fundación Clinton a recibir una donación de $100 millones de una muy dudosa empresa minera sueco-canadiense, que también hacía negocios con dictadores africanos y rebeldes marxistas y extraía recursos minerales sin tener en cuenta los derechos humanos. Sobre Bill Gates. Una y otra vez, Tedros hizo públicos sus encuentros personales con Gates. Tedros asumió que Gates era su gran mentor, y este apoyó firmemente la candidatura de Tedros a la jefatura de la OMS. Esto plantea la cuestión de que hasta qué punto Tedros es realmente independiente respecto al segundo mayor donante de la OMS. Sobre Klaus Schwab. Un tuit de Tedros lo muestra con el fundador del FEM, Klaus Schwab, asegurándole una cooperación más estrecha con el FEM. En cualquier caso, esta conexión es cuestionable, ya que Klaus Schwab es el principal impulsor del Great Reset y su objetivo es que nadie posea ya nada. No explican estas conexiones de manera concluyente la cuestión de cómo fue posible que Tedros fuera elegido director general de la OMS, a pesar de su pasado obviamente en extremo cuestionable. ¿Acaso los poderosos estrategas mundiales antes mencionados apoyaron su candidatura por esta misma razón? Debido a su implicación en los crímenes más graves, estos cerebros en segundo plano pueden ejercer su influencia sin restricciones. Conclusión. Los estrategas mundiales estrechamente relacionados con Tedros le han convertido en el jefe de la OMS. Expediente 5. De la dictadura sanitaria a la dominación mundial. En gran medida desapercibido para el público, Tedros y sus mentes maestras en segundo plano están planeando el próximo golpe, la expansión masiva de su poder sobre los 194 Estados miembros de la OMS y, por lo tanto, sobre casi todo el mundo. El Tratado de la OMS contra la pandemia. La versión final del Tratado Pandémico de la OMS debe estar lista para la 77ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2024 y entonces debe ser ratificada por los 194 Estados miembros. Este tratado convertiría a la OMS, con su director general Tedros, en el líder absoluto de la política sanitaria internacional. La modificación del Reglamento Sanitario Internacional. La OMS, que hasta ahora era un órgano consultivo, se convertirá en el líder mundial jurídicamente vinculante. En pocas palabras, las recomendaciones se convertirán en órdenes. Se suprimirá el pasaje que establece que deben tenerse en cuenta los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tedros podría entonces declarar una emergencia sanitaria mundial en caso de peligro potencial inminente y así, por ejemplo, prescribir medicamentos obligatorios para el tratamiento, hacer obligatoria la vacunación, introducir certificados de análisis obligatorios o imponer restricciones a los viajes. Conclusión. La enorme expansión del poder del director general de la OMS, planificada de forma encubierta, tiene por objeto otorgar a un hombre poderes que le convertirán probablemente en el hombre más poderoso del mundo. El pasado altamente criminal y terrorista de este hombre, revelado en este documental, en combinación con este planeado aumento de poder, llevará inevitablemente a la esclavización de los pueblos. Llamada de atención internacional a los pueblos de todas las naciones. Honorables espectadores, la esclavitud de los pueblos ha sido tan insidiosamente maquinada que los cambios al Reglamento Sanitario Internacional que han sido señalados entrarán automáticamente en vigor si no son expresamente contradichos. Cualquiera que guarde silencio al respecto estará automáticamente de acuerdo. Informe a los diputados de su distrito electoral. En nuestro sitio web original www.clatv ponemos a su disposición un documento descargable para obtener información más detallada a continuación de la emisión. En él se explican las principales razones por las que se deben rechazar estos tratados. Ayude a difundir por todos los medios el escandaloso trasfondo del expediente Tedros. Dé a conocer el expediente Tedros en Facebook y TikTok.